Buenas. En este video vamos a trabajar con familias indexadas de conjuntos. Entonces recordemos que nosotros teníamos la vez pasada varios conjuntos y con ellos entonces íbamos formando una familia, es decir, un conjunto más grande, que era el siguiente. Entonces encerrábamos todos esos conjuntos en uno solo y a eso lo llamamos la familia F. Entonces, nosotros lo que teníamos es que dentro de esa familia hay algunos conjuntos y simplemente decimos que ahora esos conjuntos van a ser los elementos de esa familia. Entonces tenemos una colección o familia de conjuntos, pero esos conjuntos pues en principio no tienen nada que ver entre sí, ¿cierto? Bueno, también habíamos hablado de la unión de todos los conjuntos A que pertenecen a la familia F, lo denotamos de esta manera y se lee de esa manera, ¿cierto? Es la unión de los elementos que están en A para los conjuntos A de la familia F. También habíamos hablado de la intersección, entonces la intersección de los conjuntos A, donde A es un conjunto de la familia F. Bueno, entonces habíamos hablado en ese caso que era en el cual, pues, los conjuntos entre sí como que no tienen ninguna relación, ¿cierto? O sea, son simplemente conjuntos pues que yo quise tomar por alguna razón y con ellos armé una sola familia, pero hay casos en los que los conjuntos sí están relacionados entre sí. Y en esos casos yo puedo no simplemente decir, bueno, el conjunto que pertenece a la familia, sino les puedo dar alguna otra propiedad que tiene que ver con otro conjunto que se conoce como conjunto de índices. Vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa cuando trabajamos en una hoja de cálculo. Pues trabajamos con celdas, entonces digamos que las celdas van a ser los elementos y los conjuntos que yo voy a tomar aquí van a ser las columnas. Entonces la columna A será un conjunto, la columna B será otro conjunto, la columna C otro conjunto, y así sucesivamente todas las columnas van a ser un conjunto. Entonces digamos que yo lo puedo denotar de esta manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la columna A será un conjunto, la columna B será otro conjunto, la columna C, y así sucesivamente, en algún momento llegaré, no sé, por ejemplo acá, hasta acá en la pantalla puedo ver la columna L y puedo seguir más adelante, ¿cierto? Puedo seguir, por ejemplo, la columna hasta la columna Z. ¿Qué pasa después de la columna Z? Pues ya, nosotros ya sabemos en las hojas de cálculo, sabemos, bueno, esta no me dio la oportunidad de ver sino hasta la Z, pero nosotros sabemos que si yo sigo agregando columnas, columna Z, lo que va a pasar es que se empiezan a repetir las letras, ¿cierto? Seguirá la columna AA, luego la columna AB y así sucesivamente. Entonces, yo con todas esas columnas puedo armar una familia, ¿cierto? Y entonces, eso va a ser la familia de las columnas con algún índice. Y ese índice, que pues sabemos está, es cada uno de estos, ¿cierto? Esos índices, pues están en un conjunto. En nuestro caso, pues no podríamos decir que están solamente en el conjunto de las letras, porque aquí cuando se me acaba el alfabeto, empiezan a ponerse una letra después de la otra. Y eso de poner una letra después de la otra, pues es lo que conocemos como palabras. Lo que pasa es que estas palabras pues no tienen sentido en español, pero también se dicen palabras. Entonces, ese conjunto I, este conjunto de índices, que es lo que me va a indicar de cuál columna estoy hablando, ese conjunto de índices y es justamente, vamos a ponerle las palabras, pues donde el alfabeto es el alfabeto de la A a la Z, el alfabeto latino, ¿cierto? Aquí no estamos usando letras griegas ni letras cirílicas, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de palabras me permite identificar a los elementos de mi familia. Entonces, cada C sub I es un conjunto y cada I es una de estas palabras que me permiten saber de cuál de las columnas estoy hablando. Normalmente nosotros encontramos conjuntos que están indexados más bien por los números naturales. Entonces vamos a borrar acá y pensemos, por ejemplo, en que el conjunto X sub 0 sea
el conjunto unitario, cuyo único elemento es el 0, que el conjunto X sub 1 sea el conjunto 0, 1, el conjunto X sub 2, que sea el conjunto 0, 1, 2, y así sucesivamente en general. Yo voy a decir, bueno, listo, si I es un número natural, si es un número natural, yo voy a armar el conjunto X sub I, que sea el conjunto cuyos elementos son 0, 1, 2, y así sucesivamente, por ejemplo, hasta I, hasta llegar al número I. Entonces, yo todos esos conjuntos los puedo reunir en una familia, que será la familia de conjuntos X sub I, donde I, pues también está en un conjunto de índices, ¿cierto? El conjunto I de índices. Y ese conjunto I de índices es el conjunto de los números naturales. Entonces yo lo podría escribir de esta forma, también podría escribir mi familia como los X sub I, tales que I están los naturales, directamente lo escribo así. Y ahí tengo otra familia que está indexada, en este caso está indexada por el conjunto de los naturales, que es lo mismo que decir que mi conjunto de índices son los números naturales. Bien, entonces recordemos, yo puedo referirme a los conjuntos, entonces yo puedo decir, los conjuntos de la familia son los X sub I, pero aquí no me estoy refiriendo a los elementos que están dentro de los conjuntos. Cuando yo los saco, por ejemplo, en la unión, si yo considero la unión de esa familia, ahí sí estoy tomando todos estos elementos que están dentro de los conjuntos y con ellos estoy armando otro conjunto, que es el conjunto al que le decimos unión. Entonces, en este caso, yo voy a decir que la unión, pues la unión es para todos los XY, donde I está en mi conjunto de índices. Como el conjunto de índices ya me determina todos los conjuntos de la familia, pues yo lo puedo poner acá, ¿cierto? La unión para XY, donde I está en el conjunto de índices, es decir, I es un número natural en este caso de todos mis XY. Bien, bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo para terminar el video. Y este ejemplo tiene que ver con los números reales. Entonces, vamos a considerar un número real R, por ejemplo. R es un número real. Y vamos a pensar en todos los reales que son menores que R. Entonces, todos los X que sean números reales, tales que X sea menor que R. De nuestro curso de cálculo, nosotros sabemos cómo denotar este conjunto de una mejor manera, ¿cierto? De hecho, lo denotamos como el intervalo de menos infinito hasta R. Y podemos además darle otro nombre. Entonces, démosle el nombre de, por ejemplo, A sub R. Entonces, ¿quién será? Y pues bueno, yo tengo un conjunto A sub R para cualquier número real que tenga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién será A sub 0? Pues A sub 0 será el intervalo de menos infinito hasta 0, que son todos los números reales menores que 0. ¿Quién será A sub, por ejemplo, menos pi? Bueno, entonces ese conjunto A sub menos pi será el intervalo de menos infinito hasta menos pi, o sea, todos los números reales menores que menos pi. Podría pensar, por ejemplo, en A sub raíz de 2. Entonces, ese A sub raíz de 2 será el intervalo menos infinito raíz de 2, ¿cierto? Todos los números reales menores que raíz de 2. Y esa es una descripción de algunos de esos conjuntos. Ahora, con todos esos conjuntos, yo puedo formar una familia, ¿cierto? Entonces, la familia de los conjuntos de la forma, podría ponerlo así, por ejemplo, A sub R, donde R es un número real, ¿cierto? Podría también escribir, bueno, yo voy a considerar la familia de intervalos de menos infinito hasta R, donde R es un número real. O podría escribirlo, digamos, de una manera un poquito más abstracta, la familia de los conjuntos A sub I, donde I está en el conjunto de índices, y para este caso mi conjunto de índices va a ser el conjunto de los números reales. Entonces, notemos que cuando tenemos familias de conjuntos,
esas familias de conjuntos no necesariamente van a estar indexadas por los números naturales, que es a lo que uno está acostumbrado, ¿cierto? A sub 1, a sub 2, a sub 3, sino podrían estar indexadas por cualquier conjunto, como los números reales, o como en el caso de nuestras columnas en una hoja de cálculo, por palabras. Bien, espero entonces que haya quedado claro el concepto de familias de conjuntos y también de familias indexadas.